vamos a reabrir la obra en Cuba. Digo reabrir porque había obra en Cuba en el 1902, del 2 al 22, y luego lo cerraron por más de 20 años. Entonces tomaron la decisión de reabrir la obra en Cuba en el 45. Efectivamente el aniversario de ellos es enero 46 y ahora están celebrando los 67 años este año de reabrir la obra en Cuba. Bueno, yo me crié en Cuba de niño, tenía 7 años cuando llegamos allá. Hice la primera enseñanza, la segunda enseñanza, hice high school y después salí a los Estados Unidos, a California, a la Universidad Nazarena en California, Pasadena College en aquel entonces. Pero cada verano regresaba a Cuba. Entonces, me perdonan si tengo un pequeño acento cubano. En el último año he hecho 8 viajes a Cuba, entonces se me está pegando otra vez el acento cubano. Pero también se me está pegando el arroz y frijoles. He aumentado casi 15 libras y empecé a viajar a Cuba y tengo que comer ensalada, creo. Así que vine primera vez a Puerto Rico a los 6 años, tuvimos 6 semanas, nos fuimos, regresé a los 20 años. Yo me había graduado de la universidad allá en California, mi estudio era en religión y en psicología, pero al graduarme no tenía empleo. Mi padre fue el que me llamó a ser pastor. No sentí que era Dios, era papá. Y me dijo, tú vas a ir a mi universidad y te vas a preparar y tú vas a ser pastor. Y bueno, yo no estaba tan convencido. Así que me gradué y no sabía qué iba a hacer. Mi esposa, pues ya llevamos 6 meses casados, mi esposa me buscó empleo. Qué buenas son las mujeres. Yo creo que ella quería comer y quería que pagamos la renta. Me buscó empleo. Entonces ella llamó a su tío, que era contratista de azulejo y cerámica, baños y cocina. Y yo aprendí a pegar azulejo, pero lo hice sin guantes. Y aprendí como el cemento te come la carne, te come las puntas de los dedos. Y entonces mi padre, que era el superintendente aquí de Puerto Rico del 57 al 60, me salvó. Él me llamó, me dijo, Bob, ¿qué estás haciendo? Estoy pegando azulejo y no me gusta, pero hay que comer. Me dijo, mira, estoy abriendo una nueva misión aquí en San Juan, Los Ángeles, aquí cerca del aeropuerto. Eso era en el 58. Me dijo, hemos alquilado una casita, ¿por qué tú no vienes y me pastoreas esa misión? Y mira, tienes casa gratis. Tú puedes vivir en uno de los cuartitos y el resto de la casa la usamos para los servicios y las clases de escuela dominical. Entonces, yo dije, sí, pero ¿cuánto paga? Oh, no paga nada. Tiene casa gratis, pero no paga nada. ¿Y de qué como? ¿Y de qué come mi esposa? Dijo, bueno, tú estudiaste matemática, ¿verdad? Sí, yo tuve 5 años en la universidad y me separé de religión por un tiempo y estudié matemática, estadística y física y esas montón de cosas. Me dijo, en la escuela donde asisten tu hermanito y hermanita, George Robinson, necesita un profesor de matemática para el 7º, 8º y 9º grado. Y era agosto y no tenían el profesor para comenzar clase en 2 semanas. Y estaban desesperados. Entonces papá dijo, mira, mándame tu récord de las clases que tú tomaste, transcript. Y yo voy personalmente, lo presento a ver si te cogen. Bueno, se lo mandé. Él lo llevó, lo presentó. Y parece que estaban bien desesperados. Porque me dieron empleo por un año sin verme, sin entrevistarme, por la palabra de mi padre. Y estuve en el 58, 59 y te digo la verdad, fue un año precioso. Me gustó en la enseñanza y tenía mi hermanito y mi hermanita en las clases. Ella era bien brillante, lo agarraba todo y él era no tanto. Y yo de noche tenía que darle clases especiales a mi hermanito para que agarrara su matemática.
Pero eran 10 meses preciosos en Los Ángeles. Organizamos la iglesia hace años, teníamos 60, 70 personas ahí. Era un gozo trabajar en la obra del Señor, y yo le doy gracias a Puerto Rico por darme esa oportunidad de comenzar mi servicio al Señor aquí en Los Ángeles y después aquí en Calvary. Con mucha sorpresa me enteré de que la escuela George Robinson solamente pagaba 10 meses al año. Julio y agosto no pagaba. Yo no sé de qué uno come, pero me preocupé un poco, porque mi esposa estaba cinta y yo tenía pago para carro y la renta gratis, que era la misión, pero había que comer. Y entonces Dios, que sabe todas cosas, y Dios que nos pone donde Él quiere que estemos, un milagro. Pero la familia que vivía enfrente de la casa misionera, ahí en calle Bucaré, la familia americana que vivía enfrente, su casa estaba enfrente de Llorén Torres, ahí en caserío de Llorén Torres. Él era pescador y salía a pescar con papá, pero también era el director de la oficina de personal de todas las agencias federales de Puerto Rico. Y mi papá un día pescando con él le dijo: mi hijo Bob necesita empleo para el verano, tú estás a cargo de coger todos los empleados federales en Puerto Rico, ¿habría alguna posición para él en alguna agencia? Y para resumir, fui y tomé los exámenes y los pasé, pero no con muy buena nota, pero los pasé. Pero mejor nota que los puertorriqueños, porque yo dominaba el inglés un poco mejor que ellos en aquel entonces. Y me ofrecieron empleo con la agencia que trabaja con los caseríos, vivienda pública, public housing. Y entré como un aprendizaje, un trainee, y me mandaron a Washington para 6 meses de entrenamiento, y luego me mandaron a Texas, Fort Worth, Texas, a trabajar 2 años allá. Y de repente recibo una llamada telefónica de Washington que dice: ¿te gustaría regresar a Puerto Rico? ¡Oh! Digo, bueno, tengo que hablar con mi esposa esta noche, pero ponme que sí. Y voy a decir sí antes de hablar con ella. Ella quería venir también y nos venimos, y eso fue en el 62. Nos venimos para acá otra vez, teníamos 2 hijos, el tercero nació aquí, así que le doy gracias a Puerto Rico por mi tercer hijo. Y él está muy bien graduado de la Universidad de Nazarena en Point Loma, y trabajando bueno, yo ni sé lo que hace porque es secreto. Él trabaja con los satélites de espía del militar. Él escribe el código, el code, el software code para la operación de esos satélites, para espiar todo lo que pasa acá abajo. Y lleva más de 20 años trabajando en eso, así que gana buena plata y tiene 2 hijos graduados que todos van bien, gracias a Dios. Ese hijo vino de Puerto Rico, así que le doy gracias por mi hijo Ricardo, mi tercero. Bueno, en las tardes, cuando yo estaba pastoreando Los Ángeles, en el 58 al 59, estaba enseñando a George Robinson, teníamos un servicio, un estudio bíblico con los de habla inglés, como Betty nos dijo, Maxwell y María comenzaron eso, y luego lo pasaron a Los Ángeles, y nos reunimos por las tardes, domingo por la tarde en la casa en Los Ángeles, y tuvimos un cultito de habla inglés, y la mayoría de los americanos presentes eran militares de Raby en Aguadilla, y también de Rosie Roads en Fajardo, pero también otros contratistas y personas como María y Maxwell, que hablaban inglés también. Entonces, ese fue el grupito que en el 63
se organizó como esta iglesia de Calvary. Y tuve el privilegio de trabajar con ellos por un año ahí en Los Ángeles, antes que llegaron a organizarse. Bueno, yo le doy gracias al Señor por estar en Puerto Rico en ese tiempo, después de mis estudios universitarios, porque eso me dio la entrada a mi empleo federal, que vino a ser mi carrera de 30 años. Y hoy tengo retiro, tengo pensión del gobierno federal, que nunca lo hubiese tenido si yo no hubiese estado en Puerto Rico en aquel año. Mi nota en los exámenes que tomé para entrar al empleo federal era solamente un 86, es un B, una B. Los otros que emplearon en ese momento, todos sacaron 99 o más. Si yo hubiese intentado entrar al servicio federal en los Estados Unidos, ni me hablan, porque mi nota era muy baja. Pero porque estaba en Puerto Rico y no había mucha competencia, me agarraron. Y a la larga tuve una carrera de 30 años por haber sido seleccionado aquí. Gloria a Dios que me tuvo en un lugar. Él me ha provisto. He podido servir como voluntario por muchos años en la iglesia, porque tengo esos ingresos del empleo que comencé aquí. Y doy gracias a Dios que Él conoce todas las cosas y ordena nuestras vidas, organiza, nos pone donde tenemos que estar para Él lograr su propósito. Bueno, acelerando un poco, Bill Porter fue el superintendente cuando organizaron esta iglesia, y él predicaba a veces yo predicaba la mayoría del tiempo por 2 años antes que llegaron los misioneros Clint James a tomar el puesto de pastor de esta iglesia, y yo le serví como ayudante dirigiendo la música y también enseñando la clase de adultos en la escuela dominical, y eso siguió por 4 años, 3 años después que ellos llegaron. Yo gocé mucho en mis 6 años viviendo aquí en Puerto Rico en aquel entonces. Claro, estaba trabajando con el gobierno federal, con los caseríos, public housing, y avanzando en mi carrera. Eso me daba la entrada para comprar mi primera casita, un pagaré, ojalá fuera posible hoy, de $78 al mes, comprando casa por $78 al mes. No te quiero decir lo que estoy pagando ahora. Pero en adición a mi trabajo con el gobierno, estaba involucrado aquí en Calvary. Esa era mi segunda carrera, podemos decir, como voluntario. Y una de las cosas que hice cuando estuve aquí era formar una tropita de Boy Scouts. Los jóvenes que usted vio, los niños jóvenes que vio aquí atrás, estábamos recogiendo niños así de la comunidad, y compré un Volkswagen Combi, una Station Wagon Combi de rojo y blanco en color nuevecito, $2,700 me costó, y lo estuve usando para jalar niños, hasta 25 niños a veces metí ahí en Combi para traerlos a la escuela dominicana. Entonces organizamos una tropita de Boy Scout y lo llevamos allá a Fajardo, y le enseñamos a todas las cosas que los Boy Scouts aprenden. Recuerdo la primera vez que trataron de cocinar pollo con un fuego, una fogata. No lo cocinaron, estaba crudo, pero estaban tratando de comerlo crudo. Pero al final aprendieron a cocinar y a acampar, y gozamos mucho, y eso nos añadió a la iglesia, esa tropita de Boy Scouts. Cuando salí de Puerto Rico en el 68, vendí el combi, solamente me dieron $500 por ella, porque estaba tan abusado por todos los niños que había cargado. Otra cosa en la cual me metí cuando estuve aquí esos 6 años era botes. Yo amo el agua Caribe, calorcito, bueno. Y me gustan los botes y la pesca. Y yo empecé con un bote de 13 pies, entonces lo cambié por uno de 17. Con el de 17 fui a San Tomás y Santa Cruz,
Una vez llevé a mi papá de aquí hasta Santa Cruz en el bote de 17 pies y regresé solo de allá, atrevido. Después me metí a la venta, me hice dealer, me metí a la venta de botes hecho en Fort Lauderdale, Florida, de 22 pies con 2 motores al interior, y me gustan las mapas. Yo tengo un mapa de los Bahamas. En un mapa las cosas se ven cerquita. Mira todas esas islitas. Qué bonito sería hacer un viaje de Florida hasta Puerto Rico, por todas esas islitas, llegando, costeando por Santo Domingo, cruzando a la Mona, llegando a Mayagüez y costeando por la costa norte y llegar a San Juan. Qué bonito sería, ¿verdad? Yo tenía 29 años. Lo sabía todo. Lo estudié por más de un año. Todos los libros que podía comprar sobre turismo en la Bahamas, dónde hay gasolina, dónde hay hospedaje, etcétera, etcétera. Tenía el plan hecho. Lo voy a hacer. Recluté 2 más que fueran conmigo y nos lanzamos de Fort Lauderdale. Al costado del bote, en letras negras grandes, decía: Fort Lauderdale to San Juan, Puerto Rico, 1150 miles, 1150 millas, en 7 días. 2 meses. Yo no sabía lo que me esperaba. No tengo tiempo de contarle ese viaje, pero resumo diciendo: yo sé que Dios me salvó la vida por lo menos 3 veces. 3 veces de las cuales sé, y otras quizás que no sé. En una ocasión, en un cruce de 60 millas, que eran casi 100 kilómetros, se me agotó la gasolina en el medio del mar. La aguja estaba en 0, ni siquiera se movía, estaba en 0. Yo sabía cuánta gasolina tenía, sabía el gasto de los motores, lo calculé, yo sabía hasta qué hora yo podía caminar con la gasolina que tenía. El problema era que a la última isla donde paré, el libro decía que había gasolina, pero en realidad no había, y tenía que seguir sin comprar a ver si llegaba a la próxima isla. 60 millas. Estoy aquí para testificar, hermanos, que esos 2 motores Volvo Penta de 4 cilindros corrieron 3 horas después que el tanque estaba vacío. Yo no lo sé explicar, excepto que Dios me echó combustible. Y el segundo, el momento a las 9 de la noche en que entramos a la bahía de una isla que no tenía ni luz ni pueblo, cuando entramos a la bahía, ahí se pararon los motores, porque ya estaba donde podía tirar ancla y no podíamos pasar la noche con seguridad. Y otras veces más que el Señor nos salvó la vida. Yo aprendí en esa experiencia que no lo sé todo. A los 30 años uno cree que lo sabe todo, quizás antes también. Pero a los 30 tú puedes hacerlo todo. No necesitas dormir, te puedes meter en 1000 cosas. Yo tenía empleo, tenía iglesia, tenía familia, 3 hijos, tenía botes. Yo no dormía. Todavía no duermo, pero ahora es por eso, para el Señor, no para bote. Pero Dios me enseñó una lección. Por mucho que creo que sé y los preparativos que he hecho, tengo que contar con Él. Tengo que depender en Él. Porque Él es la última palabra de lo que hacemos en nuestra vida y para Él. Bueno, 20 y pico de años en mi carrera federal, Dios mandó un estorbo. Le digo así porque es buena gente, es amigo mío. Misionero Steve Weber, que estuvo 8 años en Haití. Y nuestra iglesia, cuando quería abrir la oficina, lo que llamamos de Compasión Nazarena, Nazarene Compassionate Ministries, invitaron a misionero Steve Weber de ser el director. Buena selección. En vez de regresar a Haití para continuar su obra en Haití,
me pusieron a cargo de la nueva oficina de compasión. Dada casualidad, déjeme decir, uso esa palabra cuidadosamente porque con Dios no hay casualidad. Dios ordena, Dios planifica, Dios desarrolla. Nosotros decimos por casualidad, me pasó esto. Ese año cuando yo estaba de furlough en los Estados Unidos, mi pastor le ofreció una casa vacante que tenía en nuestra iglesia en California, donde yo estaba viviendo en aquel entonces, para que fuera nuestro misionero en residencia, missionary in residence, viviendo y asistiendo a nuestra iglesia. Le damos casa gratis y aceptaron. Entonces yo y él y su esposa Linda llegamos a ser buenos amigos, y cuando la iglesia le invitó a no regresar a Haití, pero a abrir la oficina de compasión, él dijo: Bob, te necesito. Yo era un director de una agencia en California con 75 empleados, presupuesto de 15 millones al año, gozando la buena vida, un nuevo carro automóvil con diesel, que era la peor selección que he hecho en mi vida. Algunos de ustedes saben de eso. Y Steve Weber dice: Bob, te necesito en Kansas City para que me ayude. Y yo, bruto, pensé que quería que tomara una semana de vacaciones para llenar un U-Haul y ayudarle a mudar de California a Kansas City, llevarle los muebles. Yo le dije: ok, también, ¿qué semana quieres? Dije: no quiero una semana, quiero un año. Quiero que renuncies tu puesto con la ciudad de Oxnard, California, y venga conmigo a Kansas City como voluntario, ayudarme a organizar y abrir la obra de la oficina de compasión. Y dije: Steve, you're crazy, estás loco. Ustedes misioneros hacen esas cosas, pero nosotros que somos trabajadores aquí en los Estados Unidos no hacemos esas cosas. Que vamos a renunciar a nuestro puesto para aceptar cero ingresos. Y él dijo 3 palabritas que cambiaron mi vida de ahí para adelante. Y no era I love you, era pray about it. Llévalos a los señores en oración, ore sobre mi petición. Ok, empecé a orar y le digo: hermano, te testifico en esta noche, mientras más oraba, más me animaba, pensando de la posibilidad de compasión en la iglesia de Nazareno en 159 países del mundo. Podríamos hacer las manos de Dios de compasión y amor y de ayuda en muchos países necesitados, como en la África, en la India, Bangladesh y muchos otros lugares más cercanos también. Y convencí a mi esposa y renuncié. Y me fui con Steve Weber a Kansas City como voluntario. No había ni oficina. Yo miraba cada mañana, yo miraba a ver quién no vino a trabajar ese día, y trabajaba en su escritorio. Usaba su teléfono y su computadora. Y si todo el mundo vino a trabajar, fui al conference room para trabajar. Así el primer año. Bueno, estuve 8 años con él, el asistente al director de compasión. Y mi esposa un día me dice: Bob, yo sé que te está gustando viajar a 67 países del mundo con compasión, pero tú no eres tan joven como antes era, y un día esto vas a tener que jubilarte, y tú no tienes pensión con el gobierno federal porque te faltan años. Tú tienes que regresar a cumplir tus años con el gobierno. Y me convenció. Regresé al gobierno y trabajé otros 7 años cuando me sonó el teléfono otra vez. Otra petición de la sede, Luis Basson, el director de Misión Global en aquel entonces. Me dice: Bob, quiero que renuncies tu puesto con el gobierno. Esta es la segunda vez que la iglesia me pide eso. Y quiero que vengas a Kansas City para ser el director de compasión ahora. Tú eras el asistente antes, ahora quiero que seas el director de compasión. Bueno, no lo voy a alargar, pero Dios abrió la puerta para decirle sí. Me renuncié, me jubilé del gobierno
Todavía podría estar ahí, hoy podría estar ahí todavía ganando buena plata, pero Dios tiene otras cosas en mente. No es la plata, es estar con personas como ustedes en muchos países. Y regresé en el 99 y todavía estoy del 99 para acá. Son otros 14 años sirviendo a la iglesia en compasión primero, luego con los partnerships, con los socios que quieren involucrarse con la obra misionera en distintos países, apoyarnos con finanzas para proyectos, asociarse como iglesia hermana, una iglesia con otra. Hay mucho interés en eso estos días en la iglesia de Norteamérica. Así que estoy en mi segunda carrera, 30 con el gobierno, 22 ahora con la iglesia, y me sonó el teléfono otra vez. No quiero contestar el teléfono. Esta vez era nuestro director regional, doctor Carlos Sáenz. Ustedes lo conocen seguramente. Era Carlos llamando. Dice: Bob, yo sé que tú eres voluntario sirviendo a toda Latinoamérica como coordinador de socios, pero yo quiero que tú trabajes solamente por la región mesoamericana. Te ofrezco un contrato como misionero. Misionero. Yo he sido muchas cosas, pero no he sido misionero, con contrato y sueldo. $4 la hora, pero sueldo. No me insulté. Era mejor que nada. Después de hablarlo, lo acepté. Ya llevo 14, 15 meses como misionero bajo contrato. Yo soy el misionero más viejo que ellos han agarrado en la historia de misiones. Ellos lo echan fuera a los 70 años. A mí me cogieron a los 74 y me dieron contrato. Así que, pero Dios es bueno y me ha dado la oportunidad de servir y de contribuir. Bueno, bastante historia sobre su servidor. El domingo les quiero contar un poquito sobre Cuba. Tú sabes que comencé a los 7 años mi vida latina en Cuba, y luego 7 años más en Puerto Rico y 1 año en Santa Cruz, que si lo suma son 20 años que viví aquí en el Caribe. Pero el año pasado, en la Asamblea de Distrito de Cuba, en enero del año pasado, el subgerente general, el doctor Mittendorf, Jesse Mittendorf, me dio una nueva asignación para facilitar grupos de trabajo y testimonio y otros grupos de visión y de visita y donantes a Cuba. Ya es legal, no ha sido legal por 50 años, pero el gobierno norteamericano, el presidente Obama, cambió las leyes para permitir que grupos religiosos, tiempo completo en actividad religiosa, pueden ir a Cuba de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Y el año pasado llevé 1, 2, 3, 5 grupos, y este año ya han ido 1, 2, 3, 4, 5 grupos de enero para acá. Otro va ahora el lunes. Tenemos 6 construcciones en progreso. Tenemos 2 más que vamos a comenzar en las próximas 3 semanas, y tengo 24 grupos para este año. Te digo, estoy cansado. El teléfono suena siempre. Los emails vienen día y noche con las preguntas de los líderes de los grupos, con todas las preguntas de cómo vamos a llegar a Cuba. ¿Nos van a meter preso? ¿Se puede tomar el agua? No. Etcétera. Pero ha sido una bendición. Primero, aprender cómo se puede facilitar grupos, y entonces trabajar con los líderes para que ellos puedan llevar su gente. Y Dios está bendiciendo. Mañana, el domingo, le voy a contar un poco más de eso. Milagros, hermanos, milagros que Dios está haciendo en Cuba estos días. En la asamblea de enero, hace mes y pico, reportaron 730 nuevos nazarenos el año pasado. Ya tenemos 8.200 nazarenos en ese distrito, un distrito, para la isla de Cuba. Y la isla de Cuba no es pequeño como Puerto Rico. Ustedes tienen 2 distritos. En Cuba la isla tiene más de
1,300 kilómetros de largo, over 750 miles long. Es larguísimo y es un solo distrito. Tiene 101 iglesias y 510, lo que ellos llaman casa culto. Nosotros llamamos celular, cell groups, punto de predicación, lo llaman por distintos nombres. Son legales, el gobierno lo permite, y esa es donde se evangeliza nuevas personas, no es en la iglesia, porque los que no son creyentes no vienen a la iglesia, solo los creyentes vienen a la iglesia. Donde se evangeliza el no creyente, los ateos, es en las casas privadas, en las salas, con un poquito de café, dulce, soda, galletitas, oración, estudio bíblico y testimonios de laicos. Vamos a hablar más de eso el domingo. Bueno, así que de repente tengo otra asignación y es el más desafiante de toda mi vida, y creo que el que me trae más gozo y más bendición es servir a Cuba con los grupos que están reparando iglesias viejas en condiciones malas, más de 60 años, sin reparaciones y sin pintura. Quizás les enseño unos pocos fotos el domingo para que vean la situación con tus ojos. Bueno, quiero concluir diciéndoles: doy gracias a Puerto Rico. Gracias por abrirme la puerta a ministerio en la iglesia de Nazareno, con Los Ángeles y con Calvary. Abrieron la puerta para mi carrera federal con vivienda pública, que me ha provisto ingresos, y Dios lo ha usado para otros propósitos. Un año me mandaron a Cornell University en New York con todo gasto pago. Fui seleccionado en una competencia nacional. Éramos 14 seleccionados en competencia nacional y me seleccionaron aquí de Puerto Rico. Eso fue lo que me llevó de Puerto Rico, era ir a Cornell University en New York. Durante ese año me llamó la superintendente de distrito, el superintendente de distrito. Me dijo: Bob, tu pastor me dice que estás aquí, en nuestro distrito, Upstate New York. Y me dijo: tengo una iglesia que está cerrándose. El pastor se ha ido, escribió el último cheque y vació la cuenta de cheque, dejó todos los biles sin pagar, la reputación de la iglesia está por el piso, no hay asistencia. El pastor castigó hasta la junta de la iglesia, los miembros de la iglesia, y ya nadie asiste. Y quiero que tú lo tomes y lo revives. Mira, a ver, en los 6 meses que me queda aquí de tus estudios, si puedes hacer algo con esa iglesia. Bueno, me gusta un desafío, pero oré y sentí que el Señor me dijo: tómalo, te ayudo. Y el primer culto era mi familia de 5 y una dama que vino a ver quién era el próximo pastor. Se asomó para ver quién era el pastor. Éramos 6 en el primer culto. Bueno, usé mi diezmo para pagar las cuentas, fui a todas las cuentas que debíamos, le aseguré: te vamos a pagar, denos un tiempito, te vamos a pagar, y lo pagamos todo. Y empezamos a visitar las casas de las familias de la iglesia, los miembros, la junta de la iglesia. Mi esposa Darlene preparó cookies, chocolate chip cookies, plato de cookies para llevar un regalito, para que nos permitieran entrar a la puerta. Y le confesamos que yo no sé de la historia, yo no sé del pasado, no quiero saber. Yo lo que sé es que Cristo te ama, y Cristo ama a su iglesia, y Cristo quiere que esta iglesia sea fuerte y que tenga vida y que alcance almas para el Señor, y queremos que tú seas parte de eso. Te pido que te comprometas a regresar a la iglesia, a ayudarnos a levantar una obra nueva aquí. En 6 meses estábamos en 75, 80, dinero en el banco, pintaron la casa pastoral, llamaron a un nuevo pastor de Colorado Springs, del Nazarene Bible College, y tuvimos una instalación, y vino el superintendente. Estaba más contento.
pudimos servir porque yo era empleado federal, mi sueldo era de mi empleo, y eso me puso en esos lugares donde estuve disponible para ayudar en ese momento. Así que así Dios me ha ayudado, ha usado mi empleo y mi carrera federal muchas veces para su obra. Bueno, te digo también que Puerto Rico me ayudó a aprender español. Mis 12 años en Cuba, era de niño, ya yo era adulto cuando vine aquí, y aunque no hablo muy bien, por lo menos me puedo defender. No me han matado todavía, pero comer con latinos, trabajar con latinos, gozar con latinos, ha creado un amor en mi corazón por Latinoamérica y por ustedes. Y si yo pudiera, yo estaría viviendo acá, y te lo digo sinceramente. Tengo ese amor por la clima tropical, por botes, por el mar, por la pesca. Tengo un bote allá en Washington, y el año pasado ni siquiera lo eché al agua una vez. Pasó todo el año en el trailer. Hermano, eso es un pecado. Tener un bote y ni siquiera aprenderlo en un año. Yo le prometí al Señor, tú me has bendecido con ese bote, por lo menos este año lo voy a echar al agua una vez por seguro. Quizás más. Bueno, lecciones de la vida. Para concluir, necesitamos a Dios. We need God. No podemos tener éxito en esta vida sin tener a Dios como nuestro socio, nuestro partner en lo que intentamos hacer por Él. Con toda la educación, con toda la preparación, con toda la buena gana, buenos deseos, necesitamos al Señor de trabajar con nosotros. A veces pensamos que ya lo sabemos todo. Yo creía que lo sabía todo a los 30 años. No lo sabía. Ahora lo reconozco. Necesitamos a Dios. Segundo, Dios tiene un plan para usted, para cada uno de nosotros. Nosotros hacemos nuestros planes, tenemos visión, anhelos, metas, pero Dios tiene un plan que si aceptamos el plan de Él, vamos a ser gozosos, satisfechos, cumplidos, y vamos a tener el gozo de la aprobación y la bendición del Señor. Dios tiene un plan, búsquelo. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida y para la vida de la iglesia? Confía en Él, trust Him, confía en Él, que lo que Él manda es lo mejor para ti, es lo mejor. Él sabe lo que necesitamos. God's ways are best. La manera en que Dios obra, las decisiones que Dios hace, son las mejores. A veces no lo entendemos. Decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Esto no tiene sentido. Pero te aseguro, por fe, tenemos que decir, Señor, confío en ti. Esto va a traer bendición, esto va a traer resultados a la larga. No se desanime, hermanos. Sigan adelante, tengan fe en el Señor. Calvario tiene 50 años. Estamos aquí para resumir y hemos visto la presentación de video, hemos oído la historia que Betty Lou nos leyó. Qué buena historia tiene esta iglesia, gloria a Dios. Pero mirando adelante, ¿qué de los próximos 50 años? Los próximos 5, 10, 25, 50. Ojalá que yo estuviera para los próximos 25, pero lo dudo. Pero ¿qué tiene Dios en mente? ¿Cuáles son las nuevas caras? Los nuevos ministerios. ¿Cuál es la visión de la pastora y de esta iglesia? Esos niños que estaban aquí, son parte de la visión. ¿Qué quiere Dios hacer con eso, la vida de esos niños? Y el futuro de esos niños y esos jóvenes. Con Dios adelante, dirigiéndonos, vamos a tener años de crecimiento, nuevas caras, nuevos logros, más allá de lo que podemos imaginar y esperar. No nos tenemos que
conformar con la rutina. Lo que estamos viendo en Cuba es crecimiento milagroso a un precio de sufrimiento, precio de privación para algunos de los pastores, pero están pagando un precio porque Dios los está llamando y le está abriendo puertas y ellos están diciendo: sí, Señor, acepto. Y Dios está logrando lo maravilloso. Tome la mano de Dios y deje que te guíe, que te lleve adelante a las buenas cosas que Él tiene en mente para ustedes. Y ya podemos empezar a planear el centenario de Calvary. No para nosotros, porque algunos de nosotros no vamos a estar. Algunos sí van a estar. Algunos de ustedes van a estar. Vamos a empezar a planear cómo será esta iglesia en otros 50 años. ¿Qué templo van a necesitar? ¿Qué tiene Dios en mente para ustedes? Angélalo, véalo, acéptelo y búsquelo. Que Dios te bendiga, hermanos. Qué placer estar con ustedes.